Muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy vamos a tratar la siguiente cuestión: la negación de Pedro, el canto del gallo en el final de los tiempos. Esa negación de Pedro al Maestro en las horas de la Pasión ha traído muchísima tela en el cristianismo, en las teologías, en los dogmas cristianos, ¿no? Recordemos que Pedro se ha convertido en esa piedra central en el cristianismo, al menos en el catolicismo. Pero esconde mucho más. Esa negación que tuvo Pedro en esos momentos está muy ligada, muy ligada a los tiempos presentes. Sin mayor dilación, veamos. ¿A dónde vas, Maya? Nectada shisma, tite malkuta meue, sevillana, ay Canadá. El gallo del Apocalipsis está a punto de entonar su segundo canto para dar cuenta de la segunda venida del Maestro. Estamos conscientes que esto, para tantos, es una locura, una fantasía de un grupo de seguidores de un tal Jesús de Nazaret que viven fuera de estos tiempos de redes sociales, criptomonedas y de la era postmillennial. Para otros, estrictos seguidores de dogmas y teologías que nada tienen que ver con el Jesús cósmico, sino con el Jesús fabricado por, precisamente, dichos dogmas e interpretaciones, demasiado interesadas en el poder terrenal. La idea de una segunda venida es más una cuestión de marketing que de espera real. Obviamente, como siempre planteo, no son todos ni mucho menos. Las instituciones eclesiales cristianas están arrebatadas de demonios de todo tipo, pero también de santos que solo persiguen dar cuenta de Jesús y su mensaje de amor y perdón. Ya lo he dicho en otras ocasiones y tampoco me canso de repetirlo. No, la institución eclesial cristiana, sobre todo la institución del Vaticano, la Iglesia Católica, igual que como institución a lo largo de los siglos, ha sido una calamidad para el espíritu del propio Maestro. También hay que reconocer que dentro de ese seno, igual que hay cantidad de demonios, que hubo cantidad de demonios, también hay grandes santos. El primer mandamiento, la primera sugerencia que hace el Maestro siempre ha sido: no juzgues. No juzgues. Eso no significa bajo ninguna circunstancia que ante el mal tú aplaudas, ni mucho menos. Simple y llanamente tú no juzgues, porque son creencias. Y por encima de esas creencias están las conciencias de los seres, humanos o cósmicos, da igual. De ahí que no se puede juzgar. Así todo, vuelvo y repito, lo que es evidente a lo largo de la historia es ese uso y abuso del mensaje del Nazareno para alimentar poderes terrenales, humanos, demasiado humanos. Hoy en día se ven en fanatismos de todo tipo e inclusive dentro del seno del cristianismo. Jesús no vino a hablar a las creencias, ni vino a sembrar nuevas creencias. Jesús vino a hablar a las conciencias humanas, a ese despertar del hombre a sí mismo y a las estrellas. Lo que se hizo en nombre de él, que él mismo vaticinó, cuando decía aquello, y dice, ¿no? ¿Cuántos vendrán en mi nombre? Lo vemos pulular por todos los lados. Pero esos que vienen en su nombre es con el látigo. Es decir, Jesús soy yo. Jesús está en todos. En todo. Que sean capaces de amar
y perdonar con el corazón, que sean capaces de vivir sin hacer daño a otros. No necesita un carnet político ni un... ¿no? Pero estamos en sociedades tan enfermas y estamos tan acostumbrados a que eso sea lo natural, que lo damos por sentado, lo damos por eso, como algo que es con natural, y eso no. Jesús vino a desafiar, a trascender todo lo que se entendía por natural en su época y entre su pueblo, en el pueblo en que nació. Vino a romper con todo. Sigamos. Sin embargo, para nosotros, para quienes el Maestro es luz y guía de un reino cósmico que hace eones conoce la naturaleza del Padre y que su misión atemporal no está ligada al despertar de su conciencia, pues ya han llegado a ella, sino que su misión está ligada en la tarea de ayudar a despertar a las conciencias de seres que aún están en camino hacia su propia iluminación como seres del cosmos. Para nosotros, digo, la segunda venida es tan real como la primera y los tiempos están dados. No son tiempos de llanto para pegarse golpes en el pecho, sino son tiempos para saber escuchar el canto del gallo, aquel que llevó a Pedro a comprender que la naturaleza del Maestro iba más allá de lo que podía comprender, valga la redundancia, con sus sentidos. Una comprensión que se complementaría con la resurrección del Maestro, una resurrección que, aún hoy en día, no es bien comprendida. Pedro tuvo miedo, sin duda alguna, miedo a la muerte, miedo al sufrimiento, miedo a lo que le estaba sucediendo al Maestro. ¿Pero por qué lo negó? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Porque realmente, aún amando al Maestro, no lo comprendía. No entendía ese mensaje de amor, ese mensaje de ese reino que no entraba en su cabeza. No podía ver más allá de la luz de las estrellas. Cuando reaccionó como reaccionó, porque el Maestro le había vaticinado como conciencia suprema lo que le iba a ocurrir, lo que él negaba. Él daría su vida por la del Maestro, pero a la hora de la verdad se tiró para atrás, porque mezclado con el miedo estaba esa, entre comillas, desconfianza, esa no saber realmente quién era el Maestro, qué es lo que estaba persiguiendo. Cuando canta el gallo 2 veces y él ya le había negado 3, él se da cuenta realmente que ni él mismo, que ni Pedro mismo se conocía tan bien como lo conocía el Maestro. En ese momento posiblemente hay una iluminación en Pedro, pero una iluminación que va más allá de dogmas, de teologías, de nada por el estilo, sino simple y llanamente que él, en ese momento, Pedro se da cuenta que por encima de su comprensión, de su razón, estaba el amor que le profesaba a ese hombre. No lo entendía, pero lo amaba, y por encima de toda comprensión está el amor. ¿Qué significado tiene la negación de Pedro hoy en día? Son tiempos complejos, víricos, los que hoy en día están los hijos de los hombres padeciendo. El mal está dando sus últimos coletazos entre estos hijos de los hombres y está sembrando muchísimo dolor y muchísima angustia. Esta época de comunicaciones inverosímiles hace unos lustros atrás está llamada a ser testigo de la segunda venida del Maestro. Pedro negó a Jesús no tanto por miedo a la muerte, que también, sino por no saber a ciencia cierta de la naturaleza no solo del Maestro, sino de su mensaje que venía de más allá de las estrellas. Pedro amaba a Jesús
como la gran mayoría de aquellos cercanos o simples testigos de su palabra, que lo vieron caminar por la Galilea del siglo I, pero no comprendían el amor que emanaba de aquella existencia humana que había desafiado a toda una tradición de mentiras ocultas en verdades divinas. Lo he planteado en otros sitios y lo mantenemos bajo nuestro humilde ver, que a Jesús no lo podían comprender en su tiempo, bajo ninguna circunstancia, y de hecho el mensaje real a quien iba dirigido ese mensaje en boca del Nazareno, en boca del Maestro, era a la generación que iba a ser llamada para ver en primera persona su segunda venida. Es imposible que lo comprendieran, porque Jesús vino a trascender, vuelvo y repito, no vino a hablar a las creencias, a las ideologías religiosas, políticas o de cualquier índole. Vino a hablar directamente a la conciencia del ser humano, a despertar al ser humano de su letargo, de sus miedos, de esas creencias que han acumulado a lo largo de la historia, y lo único que han hecho ha sido ningunearlos, ha sido esclavizarlos a miedo de todo tipo, miedos que han sido usados por otros seres humanos equivocados y los han esclavizado, en nombre inclusive de Dios mismo, de quien venga. No han tenido miramiento alguno. Jesús vino a liberar, pero con una enseñanza muy, muy, muy clara. Esa liberación tiene que venir a través de el autoconocimiento de la conciencia que todo ser es. No se puede imponer. No se puede imponer. Cuando el Maestro decía que cada quien tome su cruz, que es una expresión que también ha sido tergiversada, porque realmente el Maestro lo que comunicaba es que cada uno asuma su rol, su vida, su cotidianidad, pero desde adentro. Hay que encontrarse a sí mismo más allá de todas las creencias que han inoculado. Hay que encontrarse a sí mismo más allá de todas las creencias que nos han podido inocular. Jesús vino a trascender, a ayudar al hombre a trascender, a encontrar su verdadero camino, su verdadero hogar, su verdadera casa, que está allende los cielos. No está en los ancestros. Es entendible que Pedro, en el último momento, en el momento más decisivo, pues se eche para atrás, independientemente de todo el amor que podía y que profesa al Maestro. Simplemente y llanamente no comprendía, pero no podía comprender. Y realmente Jesús, el Maestro, eligió a sus más íntimos colaboradores, a los que estaban llamados a sembrar su mensaje, no por lo que podían comprender, sino por esa capacidad de amar que tenían. A Jesús, al Maestro, le importaba 3 pepinos si Pedro lo único que sabía era lanzar las redes, pero también sabía que su corazón podía amar como ninguno, igual él que el resto de los allegados. Pero en la mente de esos íntimos no llegaba ese mensaje, no podía llegar. Y el Maestro, obviamente, no podía adelantar nada más que metafóricamente entre sus allegados, ¿no? Entre otras cosas porque, vuelvo y repito, la finalidad de esa primera venida es la segunda venida. Es decir, el rescate de los seres humanos de las manos del mal. Un mal que ha preñado esta última humanidad. También un mal que está llegando a su fin. Llega a su fin de la mano de la segunda venida del Maestro. Es lo que postulamos humildemente en este canal,
Y no obligamos a nadie, absolutamente nadie, a nadie, pues a entender o aceptar y demás. Entre otras cosas porque todos, absolutamente todos, tenemos nuestro propio tiempo y nuestras propias circunstancias para llegar. Pero al final todos llegaremos a la misma casa, ¿no? Sigamos. El Maestro vino a levantar el velo de la ignorancia para que los hijos de los hombres despertaran a su condición de ser hijos de Dios y no víctimas de sus miedos. Miedos manejados por estructuras de poder que solo, ayer como hoy, miraban por sus mezquinos intereses. Al Maestro, al Padre, a Abba, al Dios con quien Jesús se comunica con total confianza, no se le llega a través de interpretaciones dogmáticas, sino a través del amor y del perdón. El Maestro nunca se cansó de repetirlo, ni se cansa. La negación de Pedro hoy en día, entre este mundo de casi 8.000 millones de almas, de conciencias, se alimenta también de miedos, de ignorancia. El Maestro vino a despertar conciencias, no a sembrar creencias. El Maestro vino a señalar tiempos, no para atizar las llamas de infierno alguno. Creencias e infierno son productos de la razón humana, una razón que busca dominar al hombre y que se vale de todo tipo de miedos para alcanzar su fin. Jesús vino a liberar al hombre de esas ataduras para enseñarle su reino, el reino de Dios, el reino del conocimiento. Si bien era muy complicado entender el mensaje del Maestro en su tiempo, a sus coetáneos, e inclusive durante los primeros siglos, hoy en día no deja de ser menos complicado, entre otras cosas por la tergiversación del mensaje del Nazareno. O sea, parece que hoy en día para entender a Jesús pues hace falta pasar por una escuela de teología o entrar en un templo o escuchar lo que dice ciertos guardianes de la fe. Y para entender al Maestro, para comprender al Maestro solamente hay un camino, uno solo: amar y perdonar. Amar y perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Las que hagan falta, porque el amor no tiene medida. Por eso, como siempre digo y mantengo, los nuevos tiempos, esa nueva etapa del ser humano, tras la llegada de la segunda venida del Maestro, habrá de todo en la nueva viña. Habrá católicos, cristianos, ateos, comunistas, budistas, musulmanes, de todo, de todo. Y se quedarán afuera también de todo. Porque para entrar en esa nueva etapa, en ese nuevo reino, no me gusta mucho hablar en estos términos porque se puede uno confundir con esos conceptos que ya se han fabricado, tergiversado a lo largo de la historia. Realmente, cuando el nuevo tiempo que señala el Maestro es un tiempo que significa en el fondo otro tipo de relaciones, otro tipo de verse el hombre a sí mismo, de verse el hombre a sí mismo en relación con sus hermanos y del hombre de verse a sí mismo en relación con Dios. Es otra forma de entender el conocimiento mismo. Seguir viendo al Maestro, el Maestro, con los ojos de las teologías y de las interpretaciones dogmáticas que las diversas iglesias cristianas hicieron de él a través de la historia, es seguir ciegos ante esa naturaleza, ante esa conciencia cósmica que, vuelvo y repito, viene para ayudar al hombre a encontrar su verdadero hogar allende las estrellas. La negación de Pedro hoy en día está dentro del mismo seno de las iglesias cristianas que se han apoderado del Maestro como si fuera una mercancía. La negación de Pedro hoy en día se ve en tantos ateísmos disfrazados de consumismo de todo tipo, que solo persiguen el bienestar para sí a cualquier precio,
incluso al inhumano y despreciable precio del dolor y sufrimiento ajenos. La negación de Pedro hoy en día también la podemos sentir en las miradas perdidas de tantos seres humanos que divinizan el carpe diem, olvidando las miserias que ello conlleva, el olvido del otro. El maestro no se cansó ni se cansa de recordar que solo es a través de los otros que uno puede rescatar la conciencia que es. Para nuestro humilde ver, la gran diferencia que hay entre la negación de Pedro y la negación que se hace del maestro hoy en día, por parte de no solamente de personas que desconocen el cristianismo, sino dentro del cristianismo, principalmente dentro del cristianismo, aunque vayan todos los días, que vayan todos los domingos a misa y se confiesen y den golpes de pecho. Ese no es el Jesús real, el que presentamos en este humilde canal. Bien, digo, la gran diferencia entre la negación de Pedro y la negación del maestro hoy en día es bastante grande. Pedro negó al maestro por ignorancia. Aparte de los miedos, apartando el miedo humano, visceral, a la muerte, al dolor, sino simplemente por ignorancia, no lo comprendía. No entendía, no podía entenderlo, como he dicho anteriormente. Hoy en día se niega al maestro, por líneas generales, por indiferencia. La indiferencia hacia el otro es lo que el mal mejor ha sembrado en la conciencia humana. El hacernos indiferentes al dolor ajeno. Estamos en sociedades sumidas en una carrera alocada hacia abismos, los abismos del dolor, del sufrimiento, a la autodestrucción. No hace falta que vengan ningún dios vengador ni nada por el estilo, el mismo hombre se encarga de autodestruirse. Esa indiferencia es lo que realmente hace la diferencia con la negación de Pedro, a la negación que se hace del maestro hoy en día, aunque lo canten todos los días, aunque se pongan de rodillas en templos. Ese no es el Jesús que vino a sembrar el amor. El amor se demuestra, no se dice. Se demuestra hasta las últimas consecuencias. Jesús no murió por pecado alguno de los hombres. Jesús murió en una cruz para enseñar a los hombres hasta dónde hay que llevar el amor hacia los demás. Podría haberse descolgado ahí perfectamente. Todavía hay gente que lo duda. Pero es que su misión era y es abrir los ojos de las conciencias humanas, abrir sus corazones, no seguir sembrando nuevas creencias. Pedro no entendía la noción de conciencia, porque lo que ha sembrado la humanidad y el mal, precisamente, a lo largo de toda la historia humana, es justamente creencias de todo tipo, creencias antagónicas unas con otras. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Doblegar al hombre, esclavizarlo. ¿A qué? A sus miedos, a la otra creencia, a su propia creencia. Esclavizar cuando las conciencias humanas, como toda conciencia en el cosmos, son libertad pura, son capacidad de crear, pero en base al amor, no en base al odio, al sufrimiento, a la muerte, al dolor. No. Jesús vino a liberar al hombre de sí mismo, de esa carga que aceptó en base a la libertad que es, aunque haya sido por engaños, pero lo aceptó, esa carga de mal que lleva dentro de sí mismo. Pedro no estaba llamado a comprender al maestro. Pedro estaba llamado a amar al maestro de una forma desmedida y a comunicar las enseñanzas del maestro.
Porque aquel que es capaz de amar como lo hizo o como lo hicieron aquellos íntimos, fueron capaces de dar su vida para dejar un mensaje que, vuelvo y repito, en su mayoría no comprendía, porque no era un mensaje acorde a sus creencias, a sus tradiciones, a sus formas de vida. Por eso, el maestro siempre increpaba: si queréis venir a mí, tenéis que dejarlo todo. Dejarlo todo no significa agarrar y, no sé, dejar la familia, dejar a los amiguetes y demás. No, dejarlo todo significa deja atrás todo ese cúmulo de creencias que te han inculcado y empieza a ser conciencia. Empieza a ser una conciencia humana que está interconectada con todo el resto de conciencias humanas y más allá aún todavía. El daño que se hizo al mensaje del maestro, un daño que, hay que decirlo también, un daño que estaba ya sopesado. Vuelvo y repito, cuando Jesús dice muchos vendrán en mi nombre, sabía muy bien a qué se estaba refiriendo. Para amar a Jesús, como siempre digo, no hace falta ni siquiera haberlo conocido. Para respetar a Jesús no hace falta ni siquiera haber oído nombrar de él. Simplemente aquella persona que es capaz de amar y perdonar con el corazón, por encima de todas sus creencias, por encima de cualquier razón, tiene a Jesús dentro de sí mismo. Me da igual que crea en lo que quiera creer. Es una conciencia que está abierta a la humanidad que es una conciencia que está abierta al cosmos, es una conciencia que está abierta a las estrellas, es una conciencia que está abierta a ese reino o a esa nueva etapa que el hombre va a tener tras la segunda venida del Maestro. El canto del gallo en el final de los tiempos. El canto del gallo del final de los tiempos son las señales que están hoy en día en pleno desarrollo. Pero, como he escrito en otros posts, las señales no vienen de la mano de las guerras sempiternas entre los pueblos humanos, de esa malsana e insana actitud de esclavizar a los hombres en nombre de todo tipo de ideas convertidas en ideologías. Tampoco viene de la mano de los desastres naturales, terremotos, maremotos, caída de asteroides, etcétera, etcétera, que no son más que fenómenos de la vida propia de la Tierra, inmersa en un curso cósmico, sino que el canto del gallo viene de la mano justamente de ese poder comunicacional que hoy en día está a punto de globalizarse tanto o más que las miserias humanas. La señal anunciada por el Maestro para los que pueden oír es la que contrapone entre escuchar de esos desastres humanos, guerras, cataclismos, etc., y poder verlos. Lo he dicho en otros momentos y es una de las bases de la creación de este canal. Realmente las señales a las que se refiere el Maestro son esa contraposición entre escuchar y ver, no es otra. Han querido, inclusive las mismas teologías cristianas, han relegado al olvido eso que llaman el pequeño Apocalipsis de Jesús, Marcos 13 y sus paralelos, porque muchas de esas teologías interpretaron, y de ahí que tanto demonio se haya colado por esa institución eclesial, interpretaron de que el Maestro se equivocó. Asociaban la destrucción del templo del segundo templo de Jerusalén, la asociaban con ese final de los tiempos. Como no ocurrió ese final de los tiempos, pues bueno, fueron alargando. Pero realmente lo que el Maestro vino a decir, y vuelvo y repito, no estaba su discurso diseñado para sus coetáneos, e inclusive sus coetáneos, como no entendieron, no podían entenderlo, pues muchos de ellos durante varios siglos se esperó la llegada inminente del Maestro. No se dieron cuenta que el Maestro les advirtió, lo que pasa es que no podían entenderlo, obviamente.
esa distinción que había entre ver y escuchar. Hoy en día estamos en esos tiempos. Hoy en día la globalización, todo lo que estamos disfrutando de los adelantos técnicos, científicos, en todos los órdenes, el más llamativo es justamente el poder de la comunicación. Hoy en día pueden estar viendo estas imágenes en tiempo real si quisieran, si estuviese grabando en directo, pero pueden verlo en el momento, en cualquier latitud, en cualquier latitud. El maestro dijo: no os preocupéis cuando oigáis los rumores de guerra, etcétera, 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 sino cuando seáis capaz de verlos. Cuando seáis capaz de verlos, sabed que estoy cerca. Hoy estamos llegando al final de los tiempos de la mano de las grandes corporaciones.com de las comunicaciones. El maestro no fue lo que hoy llaman catastrofista, ni mucho menos. El maestro anunció los nuevos tiempos y estos vendrán de la mano de mucho dolor, pero no ocasionado por él, ni su reino, mucho menos por el Padre, Abba, sino por la propia ignorancia y maldad humana. Él llega a salvar al hombre de sí mismo y recomenzar la historia humana. Ahora sí, esta vez de la mano de la luz y el conocimiento, que apunta a las estrellas, de la mano del Maestro y de las conciencias cósmicas que lo acompañan en su tarea salvadora. En estos tiempos de tantas prisas, donde el dolor está penetrando en todas las latitudes, en todas las conciencias humanas, las distintas estructuras de poder humanas han ninguneado a las conciencias humanas, han esclavizado, igual que se hizo desde el principio. Jesús viene a romper con todo eso, realmente a dar el conocimiento para que el hombre nuevo realmente se alimente de las estrellas, de donde vino. Estos tiempos son terribles, pero vuelvo y repito, esto no es para sentirse mal, ¿no? Hay gente que acusa a otros, que juzgan a otros por ser catastrofistas. A ver, es un proceso que está llegando, que está en curso, ¿no? Que no es creado por el Padre, ni mucho menos. Cuando Jesús dijo aquello de que yo he venido a traer espada, a traer fuego, simplemente es que Él conoce el pecado, Él conoce la naturaleza humana, Él sabe lo que va a pasar. Inclusive cuando anuncia, si no se acortasen esos días de la gran tribulación, esto iba a ser una verbena que no se iba a salvar nadie. Pero no fue creado por Él, Él viene a sembrar todo lo contrario, es decir, os digo dónde está el camino, por dónde tenéis que ir, despertar a vuestras conciencias, amaros y perdonaros, ayudaros, ser conciencia por encima de vuestras creencias. Ahora bien, si no lo entendéis, no os preocupéis, yo vengo. Ahora, yo no vengo a mandar infiernos a nadie que no haya entendido, no, ellos seguirán su curso evolutivo en otros premios. Pero en esta nueva relación de la conciencia humana, en este hermosísimo planeta, en esta hermosísima morada del Padre, ya tiene que ser en base a ese nuevo hombre, a esa nueva relación del hombre consigo mismo, con los demás y con Dios. Como digo, hoy son muchos los que siguen negando al Maestro, y son muchos también los que lo tienen en su corazón. Para negar o para seguir al Maestro ni siquiera hay que haber escuchado su nombre. No me canso de repetirlo porque es que en muchos sectores del cristianismo se cree de que tienen a Jesús, que Jesús es de su propiedad, ¿no? O sea, Jesús es esto, Dios es esto. No, ni siquiera lo conocen, ¿no? Ni conocen al Maestro, ni conocen a Dios. Sin embargo, se han apoderado dogmáticamente, teológicamente, interpretaciones conceptuales que no tienen nada que ver
el Dios, Abba, el Padre, el Dios con el que Jesús se comunica es amor y perdón. No hay más. No hay más. Tú ama y perdona. Tienes que perdonar porque erramos. No venimos aquí a ser perfectos. Venimos aquí a aprender, a vivir, a experimentar. Y obviamente caemos. ¿Cuándo caemos? Cuando hacemos daño. Por eso hay que levantarse e intentar hacer el menor daño posible a los demás. Cuando antes me refería justamente a que muchas veces, hoy está muy en boga el carpe diem, es decir, disfruta el momento. Sí, el único momento real donde se puede amar y perdonar a plenitud es el presente. Pero el carpe diem se refiere a disfrutar del presente con un aire de yo, solo yo, ¿no? Cuando olvidamos que nuestro presente es el presente de otros y que muchas veces nuestro presente hace daño al presente de otros, hay que saber muy bien calibrar lo que es carpe diem. Disfrutar el momento estando consciente que todos, absolutamente todos, estamos hermanados, que todas las conciencias están interconectadas, que no comprender eso lleva a la extinción del conjunto, que no es el caso humano, pero no comprenderlo es como, siempre hago el ejemplo, pero viene muy a cuento, una sola célula cancerígena puede terminar con un cuerpo. Pues una conciencia que no esté en posesión de su autoconciencia de sí misma, de ser y de pertenecer al todo, puede traer muchísimos problemas. Y ahí están todas las creencias, ahí están todos los fanatismos. Vuelvo y repito, muchísimas de esas conciencias que están dentro del seno de las iglesias cristianas han hecho muchísimo y hacen, y están haciendo muchísimo más mal que bien. Por mucho que se rasguen las vestiduras y digan que mi Jesús es el único, el verdadero, porque es el que dicen los dogmas de la iglesia. Van contra corriente, van contra el espíritu del maestro. Pero no importa. Nadie aprende por experiencia ajena. Nadie escucha a los demás hasta que uno mismo realmente no abre sus oídos. Por eso, lo más importante, la enseñanza, o una de las enseñanzas pilares del maestro, era encuentra tu espíritu, encuentra tu conciencia. Cuando tú encuentres tu espíritu en ti, comprenderás que aquel al que estás viendo también es parte del Padre, también es hijo de Dios, tan hijo de Dios como tú. Mírate adentro, viaja hacia adentro, supera todo lo que te han dicho, pero encuéntrate tú. Cuando tú te encuentres, podrás encontrar el camino hacia el hermano. Y cuando dos se ponen de acuerdo, como dice el maestro, está todo arreglado. Hoy en día, como hizo Pedro hace más de 2000 años, se está negando al maestro. Con una gran diferencia, como decía antes. Pedro amaba enormemente al maestro. Su ignorancia, la ignorancia realmente de la profundidad del mensaje del maestro, pues le hizo en un momento dado a sentir miedo, ¿no? Pero también le hizo reaccionar en ese momento en que lo negó. Hoy en día la negación es de otro tipo. El mal ha calado demasiado entre los seres humanos, demasiado. Se ha clonado mejor el mal que el bien. Se ha clonado más la esclavitud, el seguir presos de creencias de todo tipo, que abrirse a la conciencia, a la libertad que cada ser es. De ahí, de apurar los tiempos. Si no, aquí vamos a estar todos esclavizados de cualquier forma, ¿no? Bien, tengo pensado para la próxima semana hacer un programa sobre esa famosa y lapidaria frase, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y posiblemente también un extra sobre estos momentos de la pandemia. Creo que ya lo amerita, ¿no? Bueno, por esta semana me despido. Espero que si de alguna forma les ha llegado, han vibrado con este programa,
este ser humano, esta conciencia, este humilde mensajero se sentirá muy satisfecho, porque en el fondo no perseguimos bajo ningún concepto imponer nada, sino mostrar esa naturaleza de amor y perdón que es el Jesús que este humilde corazón conoce. Sin más, deseándole lo mejor de lo mejor, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y feliz semana. Y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta la próxima. Muchas gracias.